De entre las cintas que se pudieron ver en el Festival Miradas Doc, celebrado hace unos días, hay una que recibió el premio del público. Narra la historia de varios migrantes que salieron de África para acabar durante meses retenidos en el campamento de las Raíces, en Tenerife. Ellos denunciaron las condiciones del mismo y a través de ese documental del que estamos hablando se quiso darles voz. Hoy están con nosotros su directora, Paula Bilbao, y el director de fotografía, Omar Caballero. Muy buenos días. Buenos días, Marta. Inshallah, si Dios quiere, es el título de ese documental. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de Inshallah? Pues Inshallah es una voz que oíamos muchas veces durante nuestra estancia en el campamento y en realidad es una palabra que en árabe quiere decir si Dios quiere, o se podría traducir como nuestro ojalá. Y es un poco la unión que tienen todas estas culturas, que es esta fe por llegar y por hacer este viaje y por llegar hasta Europa como ellos desean llegar. Y si no tuvieran esta fe, probablemente no se moverían de la misma manera. Para que los espectadores sepan de lo que estamos hablando, si les parece, enseguida te saludo también, Omar. Vamos a ver un poquito, un fragmento de ese documental. Ici, le moindre problème, des gens qui sont en train de dormir, la police elle rentre, elle les frappe. Pourquoi? On n'est pas des criminels, on n'est pas des drogués, on est venus là pour nos familles, pour travailler, pour notre futur. Bueno, ¿en qué momento se dan cuenta ustedes de que quieren contar esta historia? ¿Cuál es el punto de inflexión? Porque hemos visto un momento muy concreto de ese periodo, de esa época en la que los migrantes sobre todo denunciaban malas condiciones en el campamento de las Raíces. Ellos establecen, como podemos ver ahí en esas imágenes, un campamento paralelo en el exterior. ¿Cuándo ustedes se dan cuenta de esto lo tenemos que contar? Omar. Bueno, una de las principales razones que nos llevó a nosotros a querer acercarnos a denunciar esto fue a raíz de todo ese clima de odio que estaba surgiendo hacia los migrantes después de lo que pasó en el puerto de Arguineguín y cuando colocaron a los migrantes en los hoteles, ¿no? Este tipo de situaciones que cuando estabas caminando por la calle le escuchabas a vecinos de aquí de La Laguna, por ejemplo, un tipo de mensajes así racistas, ¿no? Digamos que este tipo de cosas nos llevó a querer acercarnos al campamento. Y una vez ya dentro de este campamento, tras ver las condiciones en las que se encontraban, pues quisimos hacer lo que estaba dentro de nuestra mano para invitar a los espectadores a que reflexionen sobre esta realidad que tenemos tan cerca. ¿Y cómo es ese momento en el que ustedes llegan a ese campamento y les cuentan, de alguna manera, que quieren grabar lo que está sucediendo? Pues la verdad es que nos encontramos, hay un cierto pudor por parte de ellos, porque al final es la valentía de contar una realidad que es muy incómoda y nos encontramos con una situación al principio un tanto peculiar, en tanto en cuanto a ellos pues les costaba bastante exponerse de esta manera tan explícita, contando las condiciones tan complicadas en las que estaban. Pero también nos encontramos con una situación que en ese momento era una situación que se tornaba bastante particular, pues ellos llevaban como 4 meses de espera, con lo cual había un poco una sensación y una necesidad de contar y de reclamar esta situación en la que estaban viviendo. Así que hubo un porcentaje de ellos que tenían ganas de contar esta historia, así que cuando se las planteamos no fue tan complejo que quisieran participar y exponerse de esta manera. Hablamos de varias personas en las que ustedes centran la historia, Moja, Bader, Mousta. ¿Hay alguna que les marcara de manera especial? Hombre, yo creo que a ambos podríamos responder lo mismo, ¿no? Hay uno en particular que es Mohamed, que bueno, quizá porque era menor, tuvo una cercanía mayor con nosotros. Es un chaval de Gambia que vino con sus amigos, tenía 15 años en ese momento. Y bueno, pues conocer a Mohamed, que además es una historia súper compleja porque se fue caminando desde Gambia y llegó hasta Senegal con sus amigos y cogieron un barco sin tener dinero y hizo una travesía de casi 11 días perdiendo amigos por el camino. Pues creo que fue una de las historias que más nos golpeó seguramente y una de las personas con las que más amistad hemos hecho. Yo creo que Omar podría decir un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además ustedes ruedan este documental, creo, con solo 2 cámaras. Eso me imagino que le imprime una complejidad mayor. No, grabamos con una sola cámara. Una sola cámara. Sí, éramos un equipo muy reducido, ¿no? Básicamente un sonidista, Paula dirigiendo y yo con la cámara. Entonces, bueno, todo esto
era complejo, nos dio mucha complejidad a la hora de editar ciertas secuencias en las que no teníamos un corte claro si estábamos grabando algo, digamos, de continuado, pero a la vez nos aportó una cierta flexibilidad a la hora de movernos dentro del campamento, ¿no? Podíamos acudir en cualquier momento a una situación que estaba ocurriendo y ir cambiando y adaptándonos durante todo este tiempo que estuvimos grabando. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de todo aquello? Algo que les marcara de manera especial. Hemos hablado del caso de este chico de Mohamed, pero me imagino que es una experiencia que ustedes se llevan también en la mochila, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor a la pregunta de qué fue lo que más nos marcó o cuál fue la mayor dificultad, yo creo que ha sido convivir esa parte profesional con esta parte personal, porque una vez te introduces un poco en esta historia y entiendes en qué situación se encuentran y elaboras un poco toda esta situación solidaria, se empieza a complejizar el asunto porque empiezas a entender cómo funcionan las instituciones, empiezas a entender hasta dónde puedes llegar, empiezas a entender la relatividad de la justicia en este tipo de cosas. Y esto hay que añadirle que estamos intentando elaborar una historia para poder generar una denuncia, con lo cual la dificultad es la propia situación, yo creo, un poco, ¿no? Además, todo ello, perdona, sin un guión, sin una persona que esté haciendo preguntas, porque muchas veces cuando vemos documentales, pues hay alguien narrando o hay alguien formulando preguntas al protagonista, ¿no? En este caso no es así. No sé si tú quieres hablar un poco de esto, pero... Bueno, básicamente elegimos este formato, ¿no? para salirnos un poco del formato habitual de documental con testimonios a cámara, pues precisamente por contar esa verdad que pudimos reflejar de cómo era un día a día dentro de la vida de un campamento, ¿no? Por medio de la interacción entre los propios protagonistas, pues conseguimos retratar este día a día. Paula, antes de terminar, ¿ha sido tu primera película documental como directora? ¿Han estado vinculados ustedes al mundo del cine, de la ficción? ¿Ahora qué proyecto hay por delante? No sé si tienes ya algo en mente. Pues ahora mismo lo primero y principal es darle un poco de exposición a esta película, cuyo fin al final es acercar esta realidad a cuanto más gente mejor. Y ahora mismo estamos concentrados en tener una buena exhibición, una buena distribución y bueno, también está la maquinaria funcionando para que en el futuro esto no quede aquí y sigamos elaborando historias que interesen a la gente. Bueno, pues enhorabuena a los dos por este trabajo, enhorabuena por ese premio del público y que siga cosechando éxito. Pues muchísimas gracias.